Buenas tardes, Día Político por TSI. El tema de las elecciones presidenciales y legislativas en la hermana República de El Salvador, en el nivel presidencial, es irreversible los resultados. El Tribunal Electoral del hermano país, a eso de las 5:40 de la mañana, habló del escrutinio de más del 70% de las actas, donde prácticamente le daba una victoria abrumadora en el nivel presidencial a el actual mandatario y reelecto Nayib Bukele. En el tema de las legislaturas o de los puestos para la Asamblea Nacional, de 60 escaños, 58 logra el partido Nuevas Ideas del señor Nayib Bukele. Hay muchos sectores que están diciendo que en El Salvador pudo haber existido algún tipo de fraude, sobre todo en el tema de la elección de los diputados. Porque al nivel presidencial es irreversible, dicen, pero en el nivel de diputados crea la duda de alguna duplicación de votos. Pero mire, tenemos a un analista de El Salvador que siempre nos acompaña, Misael Rivas. A propósito, lo voy a saludar. Misael, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, qué placer saludarlos. Mucho gusto. Y aquí en el estudio el politólogo nacional Edgardo Rodríguez. Es un gusto tenerte, Edgardo. Qué gusto saludarte. Saludo también al hermano de El Salvador y al pueblo hondureño. Este tema que ha revuelto la agenda política, ni siquiera centroamericana, ni siquiera latinoamericana, mundial. Mundial. Yo creo, no sé, pero en mi vida, solamente, se lo voy a decir, amigo televidente, y Misael y Edgardo, solamente en aquellos gobiernos dictatoriales se dan estos resultados. Es que se dan resultados abrumadores. En Cuba, digamos, en Cuba. Cuba, Venezuela. El Partido Comunista de Cuba países saca el 99.9%, el Partido Comunista de Cuba. Y yo le pregunto a usted, Misael, ¿esperaban una abrumadora victoria así del presidente Bukele? ¿Ustedes creían que iban a tener esos resultados? Y me llama la atención que un partido histórico como el Partido Demócrata Cristiano haya prácticamente desaparecido. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí se esperaba ese resultado porque el señor presidente es una figura a la cual el pueblo salvadoreño lo quiere mucho, y cuando digo el pueblo salvadoreño es en general la parte de la socioeconómica media-baja hacia abajo, porque es una persona que se ha identificado con todos nosotros y ha cumplido en lo que se le ha permitido, lo que ha prometido. Por ejemplo, el control que ya hemos discutido con ustedes, sí, de lo que es la seguridad en El Salvador. Y la parte de la salud y la educación, pues la ha avanzado bastante. Lo que sucede es que esto no tiene amaño, porque resulta ser que las encuestas, una de ellas, la de la IDUCA, la IUDOT, perdón, que era la que le ayudaba iba en contra de él normalmente por el tipo de preguntas que hacía, decían que era entre el 62 y el 67%, pero hicieron una la semana pasada en donde dijeron que él iba a ganar con el 80% de la población como aprobación que le daba. Por lo tanto, el 85% que él tiene ya de aprobación con las papeletas revisadas indica de que la estadística estaba bien. Sí. Y con respecto a lo que son los diputados, ahí yo siempre estuve sosteniendo que iban a sacar más o menos 52. Todavía hasta ayer está en duda una persona más, que es la que posiblemente se esté peleando, creo que es Chalatenango. Pero creo que normalmente vamos a mantener entre 57 y 58 diputados para el Partido Nuevas Ideas, que es el del señor presidente. Ahora, sí, porque esto también implicó la reforma que se hizo a la Constitución y a las leyes electorales, porque se bajaron de ¿cuánto a 60 escaños? ¿Cuánto estaban? De 84 que habían a 60. Sí, a 60. Bueno, bajaron 24 escaños. Lo mismo debería pasar en Honduras, Edgardo. 128 diputados tenemos los hondureños. Y no trabajan, la mayoría. Pero es que El Salvador es más pequeño. Hay una fórmula para calcular el número de diputados. Sí. Hay una fórmula, eso no es antojadizo, ¿verdad? Hay una fórmula mundialmente conocida y que tiene que ver con la población también, ¿verdad? Así que sí, en Honduras podría bajarse, ¿verdad? El número de diputados, no al nivel de El Salvador,
porque, repito, reitero, tiene que ver con el tamaño del territorio y también con la población, Ramón. Eso no es así nomás. Ahora, tu punto de vista como politólogo sobre este tema de El Salvador y Bueno, el ejemplo que nos deja a las democracias. Yo quiero apelar, y he estado reflexionando en estos días en las encuestas del Latinobarómetro. Fíjense que en los últimos 10 años empezaron a meter una pregunta en donde le preguntaban, bueno, primero la satisfacción por la democracia ha ido decayendo y el apoyo al sistema democrático, porque la gente común, la mayoría ven que ¿de qué le sirve la democracia si no hay trabajo, no hay seguridad, no hay educación, no hay salud? Entonces, el equipo del Latinobarómetro metió una pregunta, es que si estaría dispuesto a tener un régimen autoritario, o sea, un régimen no democrático, pero que le cumpla y le satisfaga las necesidades. Y la respuesta es masiva. Entonces, esa medición del Latinobarómetro se está viendo en la realidad. En el caso de Argentina lo vamos a ver y lo estamos viendo en el caso, pero el caso de El Salvador es realmente gráfico. La gente, el pueblo salvadoreño, así como el pueblo hondureño y la mayoría de los pueblos latinoamericanos, anhelan que sus gobernantes le generen empleo, controlen la inseguridad, le den buena salud, buena educación, buena infraestructura. Y Nayib Bukele le ha devuelto la vida al pueblo salvadoreño, que no lo ha hecho con guantes blancos y que ha habido algunas cosas que le pueden cuestionar, por supuesto, porque yo digo, gobernar no es comerse un pollo en salsa de tomate sin ensuciarse las manos. Si vos te comes un pollo en salsa de tomate, algo te va a quedar en las manos. No es una cosa pura. Entonces sus cuestionamientos hay, pero que le ha respondido, le ha dado resultados al pueblo salvadoreño, la prueba está a la vista. Vámonos a la parte jurídica, Misael, porque en septiembre del 2021 la Sala Constitucional de su país resolvió a favor de que el señor Bukele buscara una reelección continua, porque había la reelección, pero alterna. Entonces, claro, porque el artículo 88 de su Constitución, Misael, habla claramente de la alternabilidad en el ejercicio del mandato. Ahora, ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Y ahora qué? No va a pasar absolutamente nada, porque el artículo 133, tengo entendido, de la ley orgánica del Congreso Nacional de su país, dice que tiene que obligatoriamente determinar si acepta o no un presidente reelecto continuamente. Por favor, Misael, sáquenos de estas dudas. Sí, en primer lugar, lo que pasa es que la Sala de lo Constitucional lo que hizo fue una interpretación de un punto que se llamaba oscuro y que muchos están diciendo de que era pétreo, etcétera. Sin embargo, cuando uno empieza a examinar, hay 6 artículos vinculados y entre ellos está uno que me llamó mucho la atención, que es el artículo 155 relacionado con el 152 de la Constitución, que estos dos, al verlos y hacer la interpretación que hizo la Sala de lo Constitucional, nos da el por qué sí se puede reelegir. En el 152 dice de que sean 6 meses continuos, que no debe o no, que debió no haber estado en la presidencia. Por eso pidió el permiso. Sí. Así es. Y en el 155 dice de que el presidente podrá ausentarse y ahí dice esto y otras causas. En la otra causa es el permiso, como acaba de decir el colega. Entonces, cuando usted ve esto, la Sala de lo Constitucional lo que vio es la interpretación que el único constituyente que trabajó esta parte de la Constitución y que todavía está vivo, ya explicó en un TikTok un mensaje que dio y dijo que efectivamente que esos artículos iban para que se pudiera reelegir y que no lo habían dejado claro en el momento por las razones del tipo de políticos que teníamos en El Salvador. Sí. Yo quiero decir una cosa, Misael, bien interesante, porque también he estado reflexionando. Aquí nos queda de elección, la mayor parte de las constituciones y los países de América Latina, excepto Chile, Uruguay y Costa Rica, habían cerrado las llaves en la década de los 80 por los gobiernos militares que habíamos tenido en los 70. Entonces cerraron con candado el tema de la reelección. Y aquí
ya los tiempos modernos, Misael y pueblo hondureño, nos han demostrado que los pueblos hay que darles la libertad. Los pueblos, digamos, el soberano debe de tener la libertad de aprobar o improbar a un gobernante. Pero esto nos retrotrae a los candados que se pusieron a inicios de la década de los 80 en las constituciones, y hoy estamos viendo que es un anacronismo. Es decir, pues es una medida jurídica que se tomó en una coyuntura que ya no existe, que la coyuntura ya cambió y que por lo tanto debemos de cambiar y superar esos candados, porque buenos gobernantes como Nayib Bukele merecen repetir en el poder. Me voy a ir a la... Sí. Sí, dígame. Perdón, quiero agregar algo. Sí. En la constitución de nosotros, y creo que también ustedes la tienen, el fin último del Estado es la persona. Así es, y correcto. Yo siempre les decía a los constitucionalistas, y si el fin último es la persona, ¿por qué negarle que se exprese de esta manera? Y decían, no, es que lo que pasa es que no va a haber un desorden. No, le digo, si el fin último es la persona, es quien debe de dictar qué es lo que se le va a hacer. El soberano. Por eso se le llama el soberano, bueno, el pueblo. Vamos a ir a la pausa. Entonces, aunque con esa palabra de soberano se han aprovechado muchos gobernantes para hacer sus picardías. Y eso hay que decirlo. En casi toda Latinoamérica. Y en Honduras, hombre, usted lo va a juzgar, amigo televidente. Voy a la pausa, ya regreso. Bueno, Misael, ¿es el mejor ejemplo lo que ha pasado en las últimas horas en su país para las democracias de la región centroamericana? Yo creo que sí, porque todos los pueblos como Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, incluso Panamá, tienen derecho de expresarse y decir lo que mejor le conviene. La respuesta a todos los que creyeron, y no me va a dejar mentir, Edgardo, de que le quieren llamar a este tipo de triunfos una oclocracia. Y eso para mí es una forma despectiva. Es un insulto, al pueblo salvadoreño, es una ofensa al pueblo salvadoreño. Así es. Entonces yo les digo de que no puede ser una oclocracia en donde una población, y fijémonos bien, no solo fue la nacional, quiero traer a punto que los salvadoreños en el exterior. Mundial, solamente del voto de exterior que se hizo con antelación, llegamos a 200,000 personas que votaron. Impresionante. Yo recibí para mi canal de YouTube, recibí de los hermanos salvadoreños videos en donde gente haciendo cola 6 horas para votar. Sí, y era lo increíble. vimos ayer. Lo vimos ayer. Así es. Y eso quiere decir de que si nosotros, que somos más pequeños, estamos dando una respuesta, solo basta con que se una el pueblo y se va a imponer. Yo les decía a otros canales que el señor presidente se echó en hombros al partido Nuevas Ideas. Y yo le aseguro de que si él se hubiera echado el partido chiquito que fuera, ese hubiese ganado. Porque la gente está, mi presidente es este y le voy a darles herramientas y yo le voy a pasar la factura a las herramientas porque el presidente está haciendo lo que debe hacer. Entonces, este es un ejemplo, una advertencia a los partidos tradicionales, inclusive aquí en Honduras al que está en el gobierno. La mayoría de partidos históricos o tradicionales en América Latina han sido barridos por las actuales corrientes. Edgardo, 3% Sacuarena. No, están anulados. No digo que van a desaparecer porque también la realidad es cambiante. Correcto. ¿Verdad? Tenemos que seguir con la esperanza de que Nayib Bukele va a superar, porque ese es el reto de Nayib Bukele, es superar su primer administración. Pero quiero decir una cosa importante, ¿verdad? Eso que decía Misael, veíamos las imágenes en Estados Unidos en temperaturas a menos de 0 grados, en la parte norte de Estados Unidos, en Washington, Virginia y todos esos estados, la gente haciendo cola afuera masivamente, no digamos en el territorio de El Salvador. Ha sido una cosa. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que nos está diciendo el pueblo salvadoreño? Nos está diciendo que con un gobernante coherente, con un gobernante que realmente demuestra, no con palabras, sino que con hechos, que ha combatido, ese ejemplo mundial de combate a las maras y pandillas, que es el principal flagelo
que tiene el pueblo hondureño. Y con eso ha devuelto la inversión nacional y extranjera en El Salvador, generando entonces confianza, atendiendo los programas bellísimos de salud que ha implementado la primera dama de El Salvador. La biblioteca más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo la tienen ellos, con todas computadoras para los niños de las escuelas públicas, con una infraestructura, por Dios santo, de primer mundo. Es decir, El Salvador se está convirtiendo indudablemente en un referente, ya no solamente latinoamericano. Mira, yo estoy en un chat de argentinos en temas de seguridad. Yo escucho a generales, a coroneles, admiradamente comentar el ejemplo salvadoreño. Así que El Salvador, un buen presidente, el pueblo salvadoreño masivamente le dio su respaldo. Así que ahí no hay para decir, porque estaban algunos diciendo que una dictadura, la gente que habla de dictadura ni siquiera sabe qué significa el concepto de dictadura. Pero Misael, es que un tema me lleva a otro, por el tiempo, porque sí. muy poco el tiempo en el programa, pero ¿no temen ustedes una dictadura en El Salvador del señor Bukele? Suficiente con 2 periodos de mandato y darle la oportunidad a otro porque ¿qué es lo que pasa? Que hay que trascender en la historia, sí, pero también hay que heredar al político que viene abajo nuestras ideas y nuestros pensamientos para que continúe con el legado. ¿Pasará esto en El Salvador? Fíjese que yo estaba haciendo esta reflexión y les decía, lo que aprendí con el señor presidente, porque yo fui uno de los que cuando cometió los pequeños errores del 9F, por ejemplo, expliqué el error que había cometido y lo veo madurar y le digo que ahora lo que está enfilándose es hacer el primer, para mí, con todo respeto y modestia, llamarlo el primer estadista de El Salvador, porque está preparando a El Salvador para ser nación y tiene que preparar a la persona o llegar a una persona que continúe el legado. El relevo. La dictadura realmente, como dice Edgardo, no es factible en El Salvador porque el pueblo no lo dejaría y no se dará. Sin embargo, tenemos que ir viendo, tenemos ya 5 años para que se prepare el nuevo presidente. Yo todavía hacía la broma, broma serio, la gente quiere mucho a doña Gabriela de Bukele, quien, por ejemplo, fue la que le dijo que por qué no se le daba tecnología a los niños de 1º a 3er grado, y así fue como surgió que a esos niños se les da una tablet y de 4º grado para arriba se les da computadora para que los niños vayan metiéndose la tecnología. Y esa situación es la que está permitiendo ver que la señora Gabriela de Bukele podría ser una buena mandataria o uno de los hermanos en los cuales que la gente confía y le ve con buenos ojos. Tiene el señor presidente... pero les van a decir que es una dinastía. La dinastía Bukele en El Salvador quiere entronarse en el poder. Bueno, si ahorita ya hay unos que le dicen despectivamente el emperador y mire, si fuera dictadura, Edgardo, no me dejaban mentir. Aquí ha habido gente que lo han insultado al señor presidente diciéndole loco. Y no pasa nada. Y ahí están. Exactamente. En cambio, nosotros sabemos que si eso pasa en Nicaragua, ahí nomasito. Lo meten a la cárcel. Ya lo llevan a pasear allá, ¿verdad? Donde se pierde la gente. Sí. Así es. No, totalmente de acuerdo. La gente, es decir, obviamente, repito, ha habido algunos casos, el tema de la Sala Constitucional, la destitución del magistrado, quizás no fue la forma más elegante, se puede cuestionar, etcétera. Pero de ahí en adelante, lo que ha demostrado este hombre es efectividad. Y vuelvo a la encuesta del Latinobarómetro, no un año. En los últimos 10 años, los pueblos latinoamericanos vienen diciendo que aprueban un régimen de mano dura con tal de que le den resultados. Y para mí no es un régimen de mano dura, no estoy diciendo, pero las cosas que podemos criticar de Bukele se empequeñecen con toda la labor que ha hecho ese presidente. Vamos a ver qué pasa, como estamos diciendo, al final de estos, o a la mitad o al 4º año, porque sí debe venir un relevo. Veremos, todavía veremos, porque también el soberano, yo vuelvo al soberano, ¿qué tal si el pueblo salvadoreño quiere que el hombre quede en un tercer mandato? Eso voy a la segunda pausa, y yo quiero que analicemos 3 elementos.
que quiero que salga de ustedes, dignos de imitar de lo que pasó en El Salvador para Honduras. Ya regresamos. Misael, por favor, en 2 minutos, rescáteme por lo menos 3 elementos practicados en su democracia en El Salvador que pueden ser adquiridos aquí en Honduras. Uno es el hecho de que los miembros de la Junta Receptora de Votos es escogido al azar, se le avisa por cualquier medio, incluso Telegrama todavía se utiliza, y usted tiene cómo consultar si fue llamado. Un mes antes le dan la capacitación. El segundo, yo le pediría al pueblo hondureño que se aboque a recordar que son el fin último del Estado para que exijan lo que está pasando. Tercero, que ustedes mismos se presenten y manifiesten qué es lo que quieren, porque deben de darle el voto nulo al que le está haciendo la vida a cuadros. Es lo que pasó con los partidos tradicionales en El Salvador. Como decía usted, el PDC básicamente puede llegar a quedar anulado si no es por un diputado que está trabajando por El Salvador allá en San Miguel. Posiblemente por él no se desaparezca el PDC, de ahí los demás van a desaparecer porque siempre ha sido ver hacia adentro. Y voy a poner uno más. Estamos señalando todo lo que se puede utilizando las redes para señalar lo que le hace daño al presidente. Y el presidente dijo en el último discurso, antes de entregar el cargo, que ponía disponibilidad a todos los funcionarios para que los investigaran y que el que se resultara corrupto iba a ir al nuevo SECOC, que es el centro de confinamiento para los corruptos, que va a estar a la par del de terrorismo. Entonces yo espero que sea así. Han hecho buenas cosas. Por ejemplo, con el general Savillón, a quien le mando un saludo y conocí cuando él era teniente. Pasamos un buen tiempo estudiando juntos. Ha tratado de hacer bien las cosas y en algunos lugares. Pero aquí hay que colaborar. Si no se colabora el pueblo, también el pueblo tiene que pasarse una autofactura de lo que le hace falta. Bien, gracias, Misael. Por favor, Edgardo. Bueno, la lección de El Salvador para el caso de Honduras es que cuando se tiene un mal gobierno que no le ha respondido en lo económico, en salud, educación, infraestructura, en seguridad, que es el caso del gobierno actual en Honduras, el pueblo hondureño debe de castigar, como lo ha hecho en el pasado, debe castigarlo en las urnas. Pero además, vigilar, el pueblo hondureño debe vigilar el comportamiento del órgano electoral, que en Honduras es muy cuestionado, el órgano electoral, porque ahí se tejen muchas cosas turbias. Y eso es un punto. El otro punto que señala Misael, y es el manejo de las mesas. No estoy muy entusiasta pensar de que se pueda hacer esa reforma, pero es algo que se ha venido pidiendo en Honduras, que se despartidice el manejo de las urnas receptoras electorales. No, repito, no sé si hay el ambiente en el Congreso porque tenemos un Congreso polarizado y no sé si se pudiera, pero en el futuro inmediato que hayan elecciones libres. Ese es el gran objetivo de los hondureños para el próximo año, garantizar todos los sectores que hayan elecciones libres y que el partido de gobierno no se vaya a atrever a manipular al Consejo Electoral y con eso pues que sea el pueblo el que decida. Perfecto, y que nos miremos en marzo en primarias y en noviembre en generales el próximo año. Así es. Gracias, Edgardo. Gracias. Muy amable. Gracias, Misael. Gracias, Muchísimas felicidades. Dios los bendiga. Gracias. Felicidades por esa fiesta democrática en su país y cívica. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.